Aquella mañana, Teresa se despertó antes de que saliera el sol. El hábito venía de décadas. Su cuerpo parecía programado para el trabajo, incluso cuando ya no había casas de patrones que limpiar. La diferencia era que, aquel día, no se levantó para encerar pisos ni lavar uniformes. Se levantó por un propósito que tal vez parecía pequeño para el mundo, pero enorme para ella: comprar un vestido. Carolina había insistido en que su madre merecía algo bonito para la ceremonia, y Teresa, aunque incómoda con la idea de gastar dinero en sí misma, decidió hacerlo. Pasó las manos sobre la tela gastada del único vestido de salir que tenía y sintió un nudo en el pecho. Quería algo que mostrara respeto por el momento de su hija, no lujo, solo dignidad. Tomó el autobús rumbo a Polanco con los ahorros de meses, envueltos en un pañuelo dentro del bolso. El barrio era otro mundo. Vitrinas relucientes, autos importados, mujeres de tacones altos y bolsas de marca. Teresa caminaba despacio, observando cada detalle como quien entra en un escenario que no le pertenece. Su reflejo en los escaparates mostraba a una mujer sencilla, el cabello recogido, el rostro marcado por el sol de Guanajuato. Aún así, había un brillo de orgullo en su mirada. No era vanidad, era la conciencia de que detrás de cada arruga había una historia de lucha silenciosa. Y aquel día solo quería celebrar eso. Cuando Teresa empujó la puerta de vidrio de la boutique Moda Élite, el sonido de la campanita metálica le pareció demasiado alto, como si anunciara la llegada de alguien que no debería estar allí. El aire acondicionado helado contrastaba con el calor de la calle, y el olor a perfume caro la hizo sentirse fuera de lugar. Dos vendedoras estaban detrás del mostrador, conversando y riendo, hasta que una de ellas, la del cabello rubio platinado, lanzó una mirada rápida de arriba a abajo y luego la apartó. La otra, de labial rojo y postura erguida, mantuvo la sonrisa solo por cortesía. Teresa, tímida, se acercó despacio, intentando no interrumpir el ambiente. Preguntó en voz baja si podían ayudarla a elegir un vestido para una ceremonia importante. La primera vendedora respondió con un claro, arrastrado, sin cambiar la expresión, mientras la segunda preguntó si estaba segura de que estaba en la tienda correcta. Teresa sintió el rostro arder, pero respiró hondo y mantuvo la compostura. Intentó explicar que era para un evento en el Palacio de Bellas Artes, algo muy especial para su hija, pero las dos mujeres se miraron y una de ellas soltó una risa contenida, como si la frase fuera demasiado graciosa para tomarla en serio. ¿El Bellas Artes?, repitió la rubia fingiendo sorpresa. Teresa no respondió, solo asintió, sosteniendo con fuerza el bolso sobre el regazo, como quien se aferra a su propia dignidad. Caminó entre los percheros, mirando las telas brillantes y los precios que parecían números imposibles. Cada etiqueta era un recordatorio silencioso de que ella no pertenecía a ese lugar. Aún así, había algo dentro de ella que le impedía salir corriendo. Tal vez el orgullo, tal vez el amor por su hija. Se sentía fuera de lugar, sí, pero no derrotada. Al fin y al cabo, ya había enfrentado cosas mucho peores que miradas de desprecio. Teresa pasó varios minutos observando los vestidos colgados, tocando las telas con delicadeza, como si temiera estropearlas solo con rozarlas. Recordó cuando cosía ropa sencilla para su hija, con retazos que le regalaban las patronas, vestidos hechos con amor y remiendos, pero que siempre hacían sonreír a Carolina. En ese momento, los vestidos caros de la tienda parecían lejanos a cualquier significado real. Aún así, quería elegir uno, no por vanidad, sino por respeto a la ocasión. Reunió valor y preguntó el precio de un modelo azul marino, discreto y elegante. La respuesta vino cargada de sarcasmo. «Ese cuesta más que el salario de mucha gente, señora».
Tal vez prefiera mirar las piezas en liquidación. El tono de la vendedora sonó como una bofetada. Teresa sintió el corazón apretarse, pero mantuvo la cabeza en alto. Dijo simplemente que quería verlo de todos modos. La empleada miró a su compañera y bufó. Con un gesto impaciente, tomó el gancho y le entregó el vestido como si le hiciera un favor. Teresa sostuvo la tela con cuidado, intentando no mostrar su incomodidad. Caminó hasta el espejo, imaginando cómo se vería. Vio su reflejo y por un instante creyó que tal vez se vería bien, que quizá podría, por fin, sentirse parte de ese mundo por un día. Pero enseguida escuchó el comentario susurrado de las vendedoras. Esta gente cree que el dinero aparece de la nada. Apuesto a que solo vino a tomarse una foto. La otra respondió riendo. O para decir que entró a la boutique elegante, imagínate. Teresa oyó todo. Fingió que no, pero sintió el rostro arder. Ese tipo de humillación era antiguo, familiar, pero seguía doliendo. Por dentro, una voz le decía que se fuera y no mirara atrás. Otra, más y firme, le recordaba que no estaba allí por sí misma. Estaba allí por su hija, por la mujer que había criado con tanto esfuerzo, y eso era lo que le daba fuerza para quedarse, incluso con el orgullo herido. Carolina llegó a la boutique pocos minutos después, apresurada, todavía hablando con el asesor por teléfono. La ceremonia sería al día siguiente, y había venido directo de una entrevista. Cuando entró, no reconoció de inmediato la escena frente a ella. Solo vio a su madre parada frente a un espejo, sosteniendo un vestido con las manos temblorosas. Las vendedoras, por otro lado, adoptaron un tono más artificial, intentando disimular la incomodidad. ¿Puedo ayudarla?, preguntó una, reparando enseguida en la mujer bien vestida y segura que acababa de entrar. Carolina, sin notar nada extraño, respondió que estaba allí para encontrar a su madre, a quien esperaba desde temprano. El silencio que siguió fue casi palpable. Teresa se volvió despacio, y la mirada entre las dos bastó para que Carolina entendiera todo. Había una tristeza contenida en la expresión de su madre, una incomodidad que no necesitaba palabras. Fue entonces cuando Carolina percibió el aire tenso, las miradas esquivas y la forma en que las vendedoras apartaban el rostro. La intuición habló más fuerte, y ella, acostumbrada a detectar patrones incluso en los gestos más sutiles, comprendió de inmediato lo que había pasado. Se acercó a su madre con una sonrisa suave, colocó una mano en su hombro y preguntó si todo estaba bien. Teresa, con voz baja, respondió que sí, pero Carolina vio la mentira en sus ojos húmedos. Miró alrededor, con la calma de quien posee una autoridad silenciosa, y preguntó, sin alzar el tono, si aquellas empleadas trataban a todos los clientes de la misma manera. Las dos se miraron entre sí, intentando justificarse, diciendo que había sido un malentendido. Pero la hija de Teresa no era una mujer que se engañara fácilmente. En ese instante, algo dentro de ella cambió, no solo como hija, sino como alguien que conocía el peso de la injusticia. Orgullo y dolor se mezclaron en silencio. Carolina respiró hondo antes de hablar. No era ira lo que sentía. Era una especie de indignación tranquila, la que nace en quien ya aprendió que no necesita gritar para ser escuchado. Dijo simplemente que quería entender el motivo de tanta falta de respeto. Las vendedoras siguieron tratando de explicarse, hablando rápido, mezclando excusas y justificaciones. No sabíamos que era su madre, dijo una de ellas, sin darse cuenta del peso de lo que acababa de afirmar. La frase flotó en el aire, cortante. Carolina arqueó una ceja, manteniendo la mirada firme. Entonces el problema no es el trato, sino a quién creen ustedes que merece ser tratado así, respondió, en un tono sereno que hizo que todo el ambiente guardara silencio. Una pareja que miraba ropa cercana apartó la vista, avergonzada. La gerente,
que hasta entonces observaba desde lejos, finalmente se acercó con una sonrisa nerviosa y ensayada. Fue entonces cuando Carolina se presentó, no como alguien importante, sino como hija. Dijo el nombre de su madre en voz alta, con orgullo. Esta es Teresa Morales, la mujer que me enseñó todo lo que sé sobre dignidad, trabajo y respeto. Y solo después añadió, soy Carolina Morales, fundadora de DataMind. El nombre resonó en el espacio como una revelación inesperada. Las vendedoras se miraron, con el rostro pálido. La gerente intentó disimular el pánico, cambiando el tono de voz hacia un exceso de amabilidad, ofreciendo café, asiento, cualquier cosa que aliviara la tensión. Pero ya era tarde. Teresa, en silencio, observaba todo con el corazón apretado, sintiendo más lástima que rabia. No quería humillar a nadie, solo quería ser tratada con el mismo respeto que ella siempre ofrecía. Carolina, al percibirlo, tomó la mano de su madre y dijo que no necesitaban quedarse allí. Ya no había nada que comprar en ese lugar. Cuando salieron de Moda Élite, Teresa caminaba en silencio, la mirada fija en el suelo, como si quisiera desaparecer entre las aceras de Polanco. Carolina no dijo nada durante algunos minutos. Simplemente caminaba a su lado, a paso lento, respetando el tiempo de ese silencio. Había aprendido, con los años y con la vida, que no toda herida necesita palabras para ser comprendida. Teresa no lloraba, pero su cuerpo entero delataba la vergüenza. El bolso apretado contra el pecho, el paso contenido, la respiración corta. Carolina sentía el peso de aquello más de lo que quería admitir. No era solo la humillación de su madre, era el recuerdo de todas las veces en que ella misma había sido juzgada antes de tener un nombre conocido. Las calles elegantes, los autos brillantes y los escaparates parecían de pronto parte de un escenario hostil, una vitrina de vanidades donde mujeres como Teresa nunca serían vistas como iguales. Sin decir mucho, Carolina se detuvo frente a otra tienda. Era más pequeña, sin tanto brillo, pero había algo distinto. En la vitrina, los maniquíes no exhibían ostentación y el ambiente parecía más humano. El cartel decía Esencia. Entraron juntas. La diferencia fue inmediata. Una dependienta de expresión amable se acercó y las saludó con una sonrisa sincera. Preguntó qué buscaban y escuchó con atención. Teresa dudó, mirando a su hija como quien pide permiso para hablar, y dijo que quería un vestido bonito, sencillo, para un evento importante. La mujer respondió simplemente, «Claro, señora, vamos a encontrar uno que le quede bien». Sin prisa las condujo hasta un perchero y comenzó a mostrar opciones, preguntando qué le gustaba, qué la hacía sentirse cómoda. Por primera vez en todo el día, Teresa se sintió tranquila. Tomó un vestido color crema, ligero, y se lo probó. Cuando salió del probador, la dependienta sonrió y dijo, «Es ese». Y por primera vez en mucho tiempo, Teresa lo creyó. Teresa se quedó de pie frente al espejo, mirando su propio reflejo, como quien intenta reconocer una versión antigua y olvidada de sí misma. El vestido crema caía de manera sencilla, sin brillos ni excesos, pero había algo en él que tenía sentido. Quizás la forma en que resaltaba la serenidad de su rostro, o cómo parecía armonizar con su historia. Pasó las manos sobre la tela, sintiendo la textura suave, y por un instante vio no solo una prenda nueva, sino una prueba silenciosa de todo lo que había superado. Recordó cuando lavaba la ropa de otras mujeres, observando los vestidos caros colgados, imaginando cómo sería usarlos. En aquel tiempo creía que ciertas cosas no estaban hechas para ella, y ahora, allí, dentro de esa tienda modesta, sentía que por fin podía permitírselo. No por lujo, sino por merecimiento. Carolina observaba desde lejos, con un nudo en la garganta. Era extraño darse cuenta de que por más que hubiera conquistado el mundo, aún existían heridas que el éxito no curaba.
heridas que solo el reconocimiento y el respeto podían cerrar. Ver a su madre sonriendo frente al espejo era más importante que cualquier premio, cualquier título, cualquier titular. La dependienta trajo un pequeño espejo de mano y elogió cuánto el vestido parecía hecho para ella. Teresa agradeció con una sonrisa tímida, sin saber muy bien qué responder. En el fondo sentía algo nuevo, una especie de paz mezclada con orgullo. Cuando Carolina le preguntó si le gustaba el vestido, Teresa respondió simplemente: «Sí, me gusta, pero me gusta más estar aquí contigo». La hija tomó su mano sin decir nada. Ambas sabían que ese momento valía más que cualquier ceremonia, porque allí, en silencio, madre e hija se reencontraban como iguales, unidas por la dignidad que el dinero jamás podría comprar. Al salir de Esencia, Teresa llevaba el vestido cuidadosamente doblado dentro de la bolsa, como quien carga algo sagrado. La dependienta había envuelto la prenda con delicadeza, colocando un pequeño lazo y deseándole buena suerte en el evento, sin saber exactamente qué significaba aquello. Para Teresa, significaba todo. Antes de irse, agradeció a la vendedora de un modo simple pero genuino, tomando sus manos con emoción. «Gracias por tratarme como persona», dijo en tono bajo, casi un susurro. La mujer solo sonrió, tal vez sin comprender del todo el peso de esas palabras, pero sintiendo la sinceridad detrás de ellas. Afuera, el aire cálido de la tarde golpeó el rostro de Teresa y respiró profundamente, como si dejara dentro de la tienda la vergüenza y el dolor que había cargado horas antes. Carolina observaba a su madre en silencio, comprendiendo cuánto aquel gesto tan pequeño para los demás tenía el poder de restaurar algo dentro de ella. Caminaron juntas hasta el coche, y el trayecto de regreso fue tranquilo, casi sereno. En el asiento, la bolsa reposaba como un trofeo silencioso. Teresa miraba por la ventana, reconociendo las calles de una ciudad que tantas veces la había hecho sentirse invisible, y pensaba en lo irónico que era que, solo ahora, después de tanto tiempo, alguien la viera, no por la ropa, sino por lo que representaba. Carolina, concentrada en el volante, miró de reojo a su madre y notó que sonreía. Era una sonrisa leve, distinta de todas las que recordaba de su infancia. Sin necesidad de preguntar, supo que aquel día quedaría grabado para siempre en ambas. En el fondo, entendieron que no se trataba solo de un vestido, era sobre respeto, sobre pertenecer, sobre poder existir sin tener que pedir disculpas por ello. A la mañana siguiente, el sol parecía brillar diferente. Teresa se levantó temprano como siempre, pero esta vez no para trabajar. El nuevo vestido estaba colgado en la puerta del armario y solo con mirarlo el corazón le latía más rápido. Se arregló el cabello frente al espejo, recordando las veces en que usaba el reflejo de una ventana para peinarse antes de salir a trabajar. No tenía salón de belleza, ni maquillaje caro, ni joyas. Solo el cuidado que había aprendido a tener consigo misma, incluso cuando el mundo insistía en ignorarla. Carolina había insistido en contratar a alguien que la ayudara a prepararse, pero Teresa se negó. Quería hacerlo sola. Había algo simbólico en eso, como si cada gesto, peinarse, ponerse un labial discreto, calzarse los zapatos, fuera una afirmación de autonomía, de dignidad. Al vestir la tela color crema, se sintió ligera. No era lujo lo que vestía, era historia. Mientras tanto, Carolina se preparaba en otra habitación del hotel, observando en el espejo el reflejo de una mujer admirada por el mundo, pero que por dentro seguía siendo la hija de aquella mujer sencilla de Guanajuato. Se vestía con elegancia, pero sentía que nada de eso importaría si su madre no estaba a su lado. Antes de salir, respiró hondo, intentando contener la emoción. Sabía que aquel día no era solo un homenaje para ella,
Era el cierre de un ciclo que había comenzado muchos años atrás, cuando Teresa lavaba ropa para pagarle los libros de la escuela, cuando fue hasta la habitación de su madre y la vio lista. Se quedó sin palabras. Teresa, con el vestido color crema y la mirada serena, parecía más grande que cualquier símbolo de estatus. Carolina simplemente sonrió y dijo: «Estás hermosa, mamá». Teresa respondió con una sonrisa tranquila, sin notar que, en ese instante, era ella quien iluminaba toda la habitación. El trayecto hacia el Palacio de Bellas Artes fue silencioso, pero cargado de sentimientos. Teresa observaba la ciudad por la ventana del coche, intentando procesar lo que estaba viviendo. Las avenidas anchas, los edificios imponentes y el ir y venir de la gente elegante contrastaban con los recuerdos que aún guardaba de su juventud en Guanajuato. Las calles de tierra, el olor del café sencillo por las mañanas y el sonido de la ropa golpeando el lavadero. Nunca imaginó que un día pisaría un lugar así, y mucho menos como invitada de honor. En cada semáforo, su corazón latía más fuerte. Carolina, al volante, percibía el nerviosismo de su madre y trataba de tranquilizarla con miradas y pequeños gestos, sin necesidad de palabras. Era hermoso ver cómo el tiempo parecía haber invertido los papeles. Ahora era la hija quien cuidaba de la madre, guiándola con el mismo cariño con el que alguna vez fue guiada. Cuando el coche se detuvo frente al Bellas Artes, Teresa se quedó paralizada unos segundos. El edificio majestuoso, con su arquitectura espléndida y escalinatas de mármol, parecía un escenario de ensueño. Las cámaras, los flashes, los periodistas, todo era demasiado grande, demasiado ruidoso para alguien acostumbrada al silencio de la rutina. Carolina bajó primero. Fue recibida con aplausos y saludos de autoridades y fotógrafos. Pero, en lugar de seguir sola, dio la vuelta al coche y abrió la puerta para su madre. «Ven conmigo», dijo, ofreciéndole la mano. Teresa vaciló un instante, no por miedo, sino por respeto a aquel espacio que nunca imaginó ocupar. Entonces tomó la mano de su hija y descendió. El sonido de los flashes aumentó y por un momento el tiempo pareció detenerse. La mujer sencilla de Guanajuato estaba allí, en el centro de lo que antes pertenecía solo a los demás, y nada en ella desentonaba. Dentro del Bellas Artes, el aire era solemne, casi sagrado. Las columnas doradas, los vitrales, el piso reluciente, todo parecía pertenecer a otro universo. Teresa caminaba despacio, el suave sonido de sus pasos resonando en el salón, e intentaba disimular el asombro ante tanta belleza. Carolina, a su lado, saludaba a colegas, periodistas, representantes del gobierno y empresarios. Todos parecían ansiosos por tomarse una foto con la genio de la tecnología, pero Carolina se aseguraba de presentar primero a su madre. «Esta es Teresa Morales, mi inspiración», decía con una sonrisa firme. Las reacciones variaban. Algunos sonreían con sincera simpatía, otros fingían interés sin saber qué decir. Teresa notaba todo, pero no se dejaba intimidar. En cada apretón de manos recordaba las veces en que nadie le dirigía siquiera una mirada. Ahora, cada saludo parecía una reparación silenciosa. Mientras esperaban el inicio de la ceremonia, Teresa observaba a los invitados acomodándose, el murmullo elegante de las conversaciones y el brillo de las luces reflejándose en las paredes. Carolina se alejó por unos minutos para hablar con los organizadores y Teresa se quedó sola, sosteniendo su pequeño bolso en el regazo. Una señora bien vestida se acercó y con amabilidad elogió el vestido. Teresa sonrió y agradeció, sin imaginar que aquel gesto tan simple, venido de una desconocida, la emocionaría tanto. «Es bonito, ¿verdad?», dijo casi sin pensarlo. «Fue mi hija quien me trajo a comprarlo». La mujer asintió, y por unos instantes conversaron sobre los hijos, el orgullo, el paso del tiempo. Fue un diálogo corto pero genuino.
de esos que recuerdan que la humanidad aún existe incluso en los lugares más llenos de apariencias. Cuando Carolina regresó, encontró a su madre sonriendo discretamente y su corazón se llenó de paz. Por primera vez en mucho tiempo, Teresa parecía completamente cómoda, perteneciente a ese espacio. Cuando las luces comenzaron a atenuarse y el sonido de la orquesta llenó el auditorio, Teresa sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. El maestro de ceremonias subió al escenario y comenzó a hablar sobre la importancia de reconocer a los mexicanos que llevaban el nombre del país al mundo. Cada palabra sonaba lejana, pero al mismo tiempo profundamente familiar. Escuchaba, pero su corazón latía más rápido con cada mención al recorrido de su hija. Carolina Morales, dijo el presentador con voz firme, fundadora de DataMind, referente mundial en tecnología e innovación. El público se puso de pie aplaudiendo. Teresa no supo qué hacer. Quería levantarse, pero las piernas parecían no responder. Carolina miró hacia atrás, encontró los ojos de su madre y sonrió antes de subir los escalones del escenario. En ese instante, Teresa sintió una mezcla de emoción e incredulidad. La niña que un día cargaba libros en una bolsa de plástico para que no se mojaran bajo la lluvia, ahora era celebrada como una de las mentes más brillantes del planeta. Carolina avanzó con pasos seguros hasta el centro del escenario. Recibió el premio y esperó a que el silencio regresara. El público observaba expectante, algunos grabando cada movimiento con sus teléfonos. Teresa, sentada en la tercera fila, intentaba contener las lágrimas. No lloraba por orgullo material, sino por reconocimiento. Esa emoción que surge cuando el esfuerzo de toda una vida finalmente es visto. Carolina respiró hondo, ajustó el micrófono y comenzó a hablar. Su voz, firme y serena, llenó el teatro. Hoy no es solo mi día, es el día de quien creyó en mí cuando el mundo decía que no se podía. Teresa bajó la cabeza, intentando disimular la emoción, pero sus manos temblorosas la delataban. El público escuchaba en respetuoso silencio, sin imaginar que el verdadero centro de esa historia no estaba en el escenario, sino en la platea. Carolina respiró de nuevo, miró hacia la audiencia y continuó. Muchos aquí conocen mis proyectos, mis logros, pero casi nadie sabe de dónde vengo. Crecí viendo a mi madre salir antes del amanecer para trabajar en casas ajenas, limpiando, cocinando, cuidando familias que nunca notaban la suya. Mientras tanto, yo estudiaba, creyendo que el conocimiento podía cambiar nuestro destino. Y lo cambió, pero no por la tecnología ni por los premios. Cambió porque una mujer sencilla creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Su voz comenzó a quebrarse y el silencio en la sala se volvió absoluto. Teresa, sentada, sostenía un pañuelo entre las manos, incapaz de apartar la mirada de su hija. Cada palabra parecía coser el pasado con el presente. Este premio, continuó Carolina levantando el trofeo, no es mío, es de ella. Señaló hacia su madre y todas las cabezas se volvieron hacia Teresa. Por un segundo, Teresa quiso esconderse, avergonzada por tanta atención. Pero el público empezó a aplaudir, al principio despacio, luego en coro, hasta que todo el teatro se puso de pie. Carolina bajó del escenario y caminó hasta donde estaba su madre. El sonido de los aplausos se mezclaba con los flashes de las cámaras. Teresa intentó protestar, pero su hija simplemente la abrazó. «Es tu turno, mamá», dijo en voz baja. Y en ese abrazo, el tiempo pareció detenerse. Ya no había una mujer humilde y una empresaria de éxito, solo dos historias entrelazadas, madre e hija, unidas por el amor y la superación. Carolina volvió al escenario con Teresa a su lado y el público siguió aplaudiendo, no solo por admiración, sino porque de algún modo todos sabían que estaban presenciando algo más grande que un homenaje. Estaban frente a un símbolo vivo de fuerza y dignidad. Carolina volvió a tomar el micrófono,
ahora con Teresa a su lado. La madre parecía insegura, sin saber a dónde mirar, tratando de entender lo que estaba ocurriendo. Las luces del escenario la cegaban un poco y mantenía la sonrisa tímida de quien no está acostumbrada a los reflectores. Carolina pasó un brazo sobre sus hombros y dijo: «Todo lo que soy empezó con ella. No nací en cuna de oro, nací en una casa pequeña, pero llena de amor. Y fue ese amor el que me trajo hasta aquí». El público estalló en aplausos nuevamente y varios rostros se conmovieron visiblemente. Teresa aún no podía creer que todos hablaran de ella. Carolina se volvió hacia su madre y sin micrófono, pero con voz firme, dijo: «Lo bastante alto para ser oída. Tú siempre me enseñaste que la dignidad no se compra. Hoy el mundo puede ver lo que eso significa». Teresa miró a su hija y simplemente asintió, sabiendo que ninguna palabra sería suficiente. Mientras el público continuaba aplaudiendo, el maestro de ceremonias se acercó y le pidió a Teresa que dijera algo. Ella vaciló. Nunca le había gustado hablar en público, ni sabía qué decir frente a tanta gente. Pero Carolina tomó su mano y le susurró: «Habla con el corazón». «Mamá». Teresa respiró hondo y se acercó al micrófono. Yo solo hice lo que cualquier madre haría», comenzó con la voz entrecortada. «Trabajé porque quería ver a mi hija tener oportunidades que yo nunca tuve. Y verla aquí hoy, siendo reconocida, es más de lo que jamás soñé». La simplicidad de sus palabras rompió el silencio del teatro. No había discurso preparado, ni frases ensayadas. Era puro sentimiento, nacido de una mujer que, sin saberlo, representaba a miles de otras. El público respondió de pie y el sonido de los aplausos resonó durante largos segundos, como un agradecimiento colectivo. Cuando la ceremonia terminó, el escenario se convirtió en un torbellino de flashes, saludos y abrazos. Los periodistas se acercaban a Carolina, pero ella rechazaba las entrevistas que no incluyeran a su madre. «Hablen con ella también», decía, señalando a Teresa, que intentaba apartarse discretamente, avergonzada por tanta atención. Algunas reporteras insistieron, preguntando cómo se sentía al ser la madre de la mujer más influyente de la tecnología latinoamericana. Teresa, sin ninguna pose, respondió con la naturalidad de siempre: «Me siento agradecida, pero lo que más me enorgullece no es su éxito, es saber que sigue siendo una buena persona». La frase, simple y directa, resonó entre cámaras y micrófonos, y más tarde sería repetida en titulares y publicaciones de todo el país. Carolina observaba todo desde lejos, sonriendo, con el corazón lleno. Era como si el mundo finalmente viera lo que ella siempre había sabido, que el verdadero valor de su madre nunca cabía en una biografía. Afuera, la noche de Ciudad de México parecía más clara de lo habitual. El aire fresco entraba por las puertas del teatro, mezclándose con el murmullo de la prensa y los aplausos que aún se escuchaban. Teresa y Carolina salieron tomadas de la mano, rodeadas de fotógrafos, pero en silencio entre ellas. El coche las esperaba, y al subir, intercambiaron una mirada que decía más que cualquier conversación. Teresa recostó la cabeza en el asiento y soltó un suspiro largo, de esos que salen después de años de carga acumulada. «Ahora sí puedo descansar», murmuró, casi para sí misma. Carolina tomó la mano de su madre, sin responder. Afuera, el Bellas Artes iluminado se reflejaba en el vidrio del coche como un símbolo distante, no de fama, sino de cierre de ciclo. En ese instante, ambas comprendieron que su historia, tejida de sacrificios y amor, había encontrado por fin la paz. En el hotel, el silencio era casi reconfortante después del bullicio de la ceremonia. Teresa entró despacio a la habitación como quien teme despertar de un sueño. Se sentó al borde de la cama y se quitó los zapatos con calma, observando el vestido aún impecable.
Pasó los dedos por la tela como si quisiera grabar en la memoria la textura de aquella noche. Carolina entró poco después, descalza, sin el blazer formal, con el cabello suelto y el semblante cansado pero liviano. Por un momento, simplemente se miraron, madre e hija, sin palabras. Teresa rompió el silencio con una frase sencilla: «Nunca pensé que viviría algo así». Carolina se acercó, se arrodilló frente a ella y respondió: «Te lo mereces todo, mamá. Todo esto también es tuyo». Teresa rió, un poco incómoda, como quien aún no lo cree. «Mío, no, hija. Yo solo trabajé». Carolina negó con la cabeza. «Trabajaste, creíste y nunca te rendiste. Eso es más de lo que mucha gente hace». Se quedaron allí un rato, compartiendo recuerdos en medio del silencio. Teresa contó que, durante el discurso, recordó cuando Carolina estudiaba a la luz de una vela porque no tenían dinero para pagar la electricidad. Recordó también las veces en que fingía no tener hambre para dejarle a su hija el último pedazo de pan. Carolina escuchó todo en silencio, con lágrimas que no intentó ocultar. «Lo recuerdo, mamá. Lo vi todo», dijo con la voz quebrada. Teresa la miró con ternura y susurró: «Pero valió la pena, ¿verdad?». Carolina asintió, apretando su mano con fuerza. Valió cada segundo. Por un momento, el tiempo pareció disolverse. No había éxito, ni premios, ni prestigio, solo dos vidas que habían resistido juntas. Aquel cuarto, simple y silencioso, se convirtió en el verdadero escenario de la noche. A la mañana siguiente, Teresa despertó con el sonido distante de la ciudad que comenzaba a moverse. La luz del sol se filtraba entre las cortinas, dibujando líneas suaves sobre la alfombra. Por un instante, no recordó dónde estaba, hasta que vio el vestido colgado en la silla, cuidadosamente doblado por Carolina antes de dormir. El recuerdo de la noche anterior llegó como una película silenciosa, llena de rostros, aplausos y emociones que todavía parecían irreales. Se sentó en la cama, respiró hondo y permaneció allí unos minutos, intentando entender lo que realmente había ocurrido. Todo le parecía demasiado grande para caber dentro de sí. Pasó las manos por el rostro, sintiendo la piel cansada, pero el corazón ligero. Por primera vez en muchos años se despertaba sin preocupación. No había patrones esperando, ni cuentas urgentes, ni prisa. Solo paz. Carolina ya estaba despierta, sentada a la mesa con el ordenador abierto, respondiendo mensajes de periodistas y colegas del extranjero. Cuando vio a su madre levantarse, cerró el portátil de inmediato. «¿Dormiste bien?», preguntó. Teresa asintió y respondió con una sonrisa. «Todavía parece un sueño». Carolina sirvió café para las dos y se quedaron allí, compartiendo el silencio cómodo de quienes no necesitan hablar mucho para entenderse. «El mundo entero está hablando de lo que pasó anoche», dijo Carolina, mostrando su teléfono. Había videos, titulares y comentarios sobre el discurso y el abrazo en el escenario. Teresa miró de reojo y rió, negando con la cabeza. «Deja que el mundo hable, hija. Nosotras ya hemos vivido demasiado como para preocuparnos por eso». Carolina sonrió. Tomaron el café despacio, sin prisa. Para Teresa, ese era el verdadero premio: poder sentarse tranquila, ser mirada con respeto y saber que de algún modo su historia había ayudado a otros a reconocerse. A media mañana, el celular de Carolina no dejaba de vibrar. Mensajes, notificaciones, menciones. El video del discurso se había esparcido por todas partes, pero lo que sorprendía era otra historia que comenzaba a circular en las redes. Alguien que había estado en la boutique Moda Élite había grabado a escondidas el momento en que Teresa fue maltratada por las vendedoras. El video mostraba fragmentos del desprecio disfrazado, el desconcierto de Teresa y luego la llegada de Carolina, enfrentando todo con serenidad. En pocas horas, la grabación se volvió viral.
Las etiquetas con el nombre de Teresa aparecían entre las tendencias, y miles de personas compartían la escena como ejemplo de empatía y dignidad. Los periódicos y portales publicaban titulares elogiando la postura de madre e hija, mientras la tienda emitía comunicados intentando contener el daño. Carolina, acostumbrada a manejar la atención mediática, comprendía el peso de todo aquello. Teresa, en cambio, no tenía idea de la dimensión que había tomado su historia. Cuando Carolina se lo contó, Teresa guardó silencio por un largo rato. Tomó el celular de su hija, vio su propia imagen borrosa en el video y frunció el ceño. ¿Para qué todo esto, hija?, preguntó sin enojo, pero con cierto desconcierto. Yo no hice nada especial. Carolina sonrió y respondió, sí. Lo hiciste, mamá. Te mantuviste de pie. Mucha gente no puede hacerlo. Teresa no supo qué decir. Nunca imaginó que una humillación pudiera convertirse en motivo de admiración. Pero a medida que leía los comentarios, personas diciendo que se habían sentido representadas, otras contando que recordaban a sus propias madres, algo dentro de ella cambió. Comprendió que aquella exposición no era vanidad, era un espejo colectivo. Su historia, antes tan común y silenciosa, ahora daba voz a muchas otras. Por primera vez, Teresa entendió el poder que existe en resistir con dignidad. Las horas siguientes fueron una mezcla de asombro y emoción. El teléfono de Carolina no dejaba de sonar. Periodistas, productores de televisión, programas de radio, todos querían entrevistar a Teresa Morales, la mujer humilde que había enfrentado el prejuicio con tanta calma y dignidad. Carolina, experimentada con los medios, trató de proteger a su madre del aluvión de solicitudes, pero no podía contener el interés. «¿Quieren escuchar tu versión?», le dijo mostrándole una lista de invitaciones. Teresa abrió los ojos con sorpresa. «¿Mi versión? Pero yo no tengo una versión, hija. Solo viví lo que viví». Carolina sonrió, sin insistir. Sabía que a su madre no le gustaba la exposición, pero también veía una oportunidad. Tal vez contar su historia podría ayudar a otras mujeres a reconocerse. Aún así, no la presionó. Dejó que el tiempo decidiera. Teresa pasó el resto del día leyendo algunos mensajes que Carolina le mostraba. Personas sencillas de distintos lugares, agradeciendo por inspirarlas a no avergonzarse de quiénes eran. Cada palabra la tocaba profundamente y las guardaba con el mismo cuidado con que había guardado las cartas antiguas de su hija. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía sobre la ciudad, Teresa se sentó en el balcón del hotel con una taza de café. La brisa cálida soplaba suavemente y el ruido distante del tráfico parecía lo bastante lejano para no molestar. Pensaba en todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. La humillación, el abrazo en el escenario, los aplausos, el video, la repercusión. Todo parecía demasiado grande para su vida sencilla. Carolina se acercó y le preguntó si estaba bien. Teresa miró a su hija y respondió, «Estoy bien, hija. Solo intento entender por qué la gente se preocupa tanto ahora, si siempre ha habido tantas como yo». Carolina se sentó a su lado y dijo, «Tal vez porque ahora, por fin, alguien te miró». Teresa guardó silencio mirando el horizonte y sintió que algo dentro de ella se aquietaba, una mezcla de aceptación y gratitud. Días después, Teresa y Carolina regresaron a Guanajuato. El viaje de vuelta fue tranquilo, casi silencioso, con ambas sumidas en pensamientos distintos, pero igualmente profundos. Cuando el autobús se acercó a la pequeña terminal del pueblo, Teresa miró por la ventana y sintió un nudo en la garganta. Todo parecía igual. Las calles estrechas, el olor a comida sencilla que salía de las casas, los vecinos conversando en la acera, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella había cambiado. Apenas bajaron, algunas personas se acercaron, reconociéndola por las noticias. «Es usted la señora de la premiación».
dijo una joven con una sonrisa. Teresa se sintió avergonzada, saludando apenas con la mano. Nunca se había imaginado siendo reconocida por extraños. Un hombre mayor del barrio la saludó y comentó que había mostrado el video a sus hijos para enseñarles sobre el respeto. Ella agradeció, sin saber muy bien cómo reaccionar. Por dentro sentía una mezcla de orgullo y pudor. Carolina observaba la escena a cierta distancia, comprendiendo que su madre, sin proponérselo, se había convertido en un símbolo silencioso. Esa noche, en casa, Teresa preparó la cena como siempre. La cocina era pequeña, pero el ambiente parecía distinto, más cálido, más lleno de significado. Mientras cortaba los vegetales, miraba sus manos marcadas por el tiempo y pensaba en cómo esas mismas manos que habían lavado, limpiado y cocinado durante décadas, ahora eran recordadas por algo mucho más grande. Carolina la ayudaba, riendo con las viejas historias del vecindario. Era como si el tiempo hubiera regresado, pero con otra perspectiva. Después de cenar, Teresa salió al patio y miró el cielo estrellado, el mismo que contemplaba en las noches en que rezaba, pidiendo fuerzas para continuar. Ahora las estrellas parecían más cercanas, no por la fama, sino porque finalmente se sentía en paz con el camino recorrido. Por primera vez, Teresa entendió que su vida, simple y discreta, había dejado una huella que trascendía su propia historia. En los días siguientes, la vida de Teresa volvió poco a poco a su ritmo habitual. Pero nada era exactamente igual. La gente del pueblo empezó a saludarla con un cariño diferente. El panadero, que antes apenas la notaba, ahora la llamaba Doña Teresa y le ofrecía el pan más fresco. La vecina de al lado iba a tomar café con ella cada mañana, curiosa por escuchar detalles del viaje. Teresa escuchaba con paciencia, a veces riendo, a veces simplemente sonriendo. No se veía a sí misma como una celebridad, mucho menos como un ejemplo. «Soy solo una madre que hizo lo que tenía que hacer», decía con sencillez. Aún así, en el fondo, comprendía que la mirada de la gente había cambiado. Ya no la veían solo como la mujer que limpiaba casas, sino como alguien que tenía algo que enseñar. Y eso, más que cualquier premio, le daba un nuevo sentido de valor. Carolina regresó a su trabajo en el extranjero unas semanas después, pero llamaba todos los días. Aunque lejos, seguía de cerca cada detalle de la rutina de su madre. Teresa, por su parte, no se acostumbraba al nuevo ritmo de vida de su hija famosa. A veces veía el nombre de Carolina en reportajes internacionales y le resultaba curioso pensar que esa mujer poderosa era la misma niña que un día corrió descalza por el patio de la escuela. Guardaba con cariño el vestido color crema en el armario, dentro de una funda de tela como si fuera un relicario. De vez en cuando lo sacaba, solo para tocar la tela y recordar todo lo que habían vivido. Cada vez que lo hacía, sentía una gratitud profunda. No por el lujo, sino por el camino. Porque ahora sabía que su historia no era solo de dificultades, también era de fuerza, amor y del poder silencioso de no rendirse jamás. Unos días después, Teresa se despertó con el corazón inquieto. Sintió deseos de ir a la iglesia del barrio, el mismo lugar donde durante años había rezado en silencio, pidiendo fuerzas para soportar las dificultades. Se puso una ropa sencilla, se recogió el cabello y salió temprano, antes de que el sol se pusiera fuerte. El camino era el mismo de siempre, pero las miradas de la gente eran distintas. Algunos la saludaban con respeto, otros solo sonreían, y Teresa respondía a todos con la misma humildad de siempre. Al entrar en la iglesia, sintió el olor familiar de la cera y la madera vieja, y el sonido de las velas encendidas pareció darle la bienvenida. Se sentó en el mismo banco de antes, miró hacia el altar y respiró hondo. Por un momento pensó en todo, en su juventud,
en las pérdidas, en las noches de llanto contenido, en las oraciones desesperadas y finalmente en aquel día en el Bellas Artes que lo había cambiado todo. Cerró los ojos y dio gracias, no por haberse vuelto conocida, sino por haber sobrevivido sin perder la fe. Recordó cuando dudaba de sí misma, pensando que el mundo solo valoraba a quienes tenían dinero o apariencia. Ahora comprendía que el valor verdadero estaba en resistir con el corazón limpio. Lloró suavemente, no de tristeza, sino de alivio. Cuando terminó la oración, se levantó despacio y encendió una vela. Se quedó observando la llama temblar, recordando que por más pequeña que fuera, aún iluminaba el espacio a su alrededor. Sonrió. Al salir, el padre la saludó y dijo: «Qué bueno verla por aquí, doña Teresa». Ella respondió con un gesto amable y una mirada serena. Por primera vez, Teresa sintió que ya no cargaba el peso de tener que demostrar nada a nadie. Estaba en paz con su propia historia, con lo que fue y con lo que había llegado a ser. Semanas después, Carolina volvió a Guanajuato para visitar a su madre. El trabajo en el extranjero era intenso, pero necesitaba verla, conversar en persona, respirar el aire de la ciudad que aún la hacía recordar quién era. Llegó sin avisar, con una maleta pequeña y una sonrisa contenida. Teresa estaba en el patio regando las plantas cuando oyó abrirse la puerta. Al verla allí, parada con el sol, iluminándole el rostro, sintió el corazón apretarse de emoción. «Debiste avisar», dijo riendo, mientras se limpiaba las manos en el delantal. Carolina se acercó y respondió: «Quería verte tal como siempre te veo, sencilla y feliz». Se sentaron a la sombra del árbol de mango, como hacían cuando Carolina era niña. Hablaron durante horas, sobre el trabajo, los vecinos, la vida. El tiempo parecía extenderse con calma, como si el mundo allá afuera pudiera esperar. Durante la conversación, Carolina contó que muchas empresas se habían puesto en contacto con ella, ofreciendo apoyo para proyectos sociales en México, inspiradas en la historia de madre e hija. Dijo que quería crear un programa para financiar los estudios de jóvenes de bajos recursos, en homenaje a Teresa. «Se va a llamar Proyecto Esencia», explicó, recordando la boutique donde todo había cambiado. Teresa escuchó en silencio, con los ojos húmedos. «No paras nunca, ¿verdad?», dijo riendo con ternura. Carolina tomó las manos de su madre y respondió: «Lo aprendí de ti». Se quedaron así, tomadas de la mano, sin prisa. Teresa miró a su hija y comprendió que, más allá del éxito, lo que Carolina había heredado era la capacidad de transformar el dolor en propósito. En ese instante, entendió que el ciclo estaba completo. La lucha de una generación se había convertido en la esperanza de otra, y nada podía ser más hermoso que eso. Mañana siguiente, Carolina partió temprano. Teresa se levantó a tiempo para verla preparar las maletas, y el silencio entre las dos decía más que cualquier despedida. En la puerta, Carolina la abrazó largamente. «Vuelvo pronto, mamá», prometió, como siempre hacía. Teresa asintió sin intentar ocultar la nostalgia que ya comenzaba a apretarle el pecho. Se quedó en la acera hasta que el coche desapareció en la esquina. Luego regresó a la casa y se sentó a la mesa, donde aún estaban las 2 tazas de café. La casa parecía más vacía, pero no triste, solo en paz. Recorrió con la mirada las paredes sencillas, las fotos antiguas y el vestido color crema cuidadosamente colgado en el armario. Todo parecía contar una misma historia, la de una mujer que dio todo lo que tenía sin esperar nada a cambio y que terminó recibiendo lo que el dinero nunca puede comprar: respeto, amor y gratitud. Afuera, el sol ya calentaba el patio y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. Teresa respiró hondo y sonrió para sí misma. En los días que siguieron, la vida volvió a su rutina. El café a la hora exacta, las visitas de los vecinos,
el sonido de los niños jugando en la calle. Pero dentro de ella, algo había cambiado para siempre. Teresa ya no se veía como una mujer invisible. Entendía ahora que su fuerza estaba precisamente en la sencillez con la que había vivido. Cuando se miraba en el espejo, veía las marcas del tiempo, pero también veía reflejada una historia entera, hecha de coraje, silencioso y amor incondicional. A veces todavía recibía cartas y mensajes de personas que decían haberse inspirado en ella y respondía a todos con el mismo cuidado de siempre. «La vida es hermosa cuando uno no se rinde», escribía. Y eso era lo que Teresa llevaba consigo, la certeza de que el mayor premio de su vida no fue el que su hija recibió en el escenario, sino el reconocimiento de que su lucha había valido la pena.